Listo, tranquilo. Espérame. Ahora, ya está. Eso aquí. Listo, pues. Bueno, un cordial saludo para todas, para todos los asistentes del curso Investigación Sensible. Hoy tenemos una sesión especial, una sesión pues asincrónica y sincrónica, porque pues esta parte, digamos, del curso que corresponde a ya les confirmo la sesión. Esta sesión es la sesión número 9. Esta sesión número 9 con dos invitados que nos van a exponer, digamos, el módulo denominado Mutaciones en el Imaginario Social Educativo Tardo-Moderno, una aproximación teórico-metodológica. Bueno, esta sesión, que está a cargo de los profesores José Francisco Durán Vázquez y Ángel Enrique Carretero Pacín, pues quienes nos acompañan el día de hoy y nos van a dejar esta clase, digamos, grabada, y en la sesión del 12 de abril nos acompañará el profesor Enrique Carretero para pues tener un diálogo con él en torno a esta sesión. El profesor José Francisco Durán es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y licenciado en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago de Compostela. Además, es licenciado en Sociología, por la UNED, ¿no? Y profesor investigador en Sociología de la Universidad de Vigo, en España. El profesor Ángel Enrique Carretero, es doctor en Sociología por la Universidad de Santiago de Compostela y licenciado en Filosofía por la misma universidad. Ha sido investigador postdoctoral invitado en el Centro de Estudios sobre lo Actual y lo Cotidiano, el CEAC, en París 5, la Sorbona, profesor investigador en el área de Antropología Social de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Bueno, entonces yo les agradezco muchísimo a los profesores quienes son pues coautores del libro que le da vida, digamos, a este curso, y esperamos pues que esta sesión sea de mucho aprendizaje para los asistentes, para los estudiantes de la Facultad de Sociología, que siempre los pongo en primer lugar, dado que este curso es una electiva dirigida, digamos, hacia ellos, y a todos nuestros invitados de la comunidad iberoamericana, que pues suman más de 100 investigadores de distintas latitudes, de distintas universidades, investigadores de primera formación, de pregrado, de posgrado y profesores consolidados que nos acompañan en cada una de estas sesiones, que van a escuchar a los profesores pues a través de esta presentación que nos van a entregar amablemente, y pues como siempre, para darles la palabra, les agradezco mucho pues esta disposición que ustedes tienen con nuestro curso. Así que pues sin más, no sé si va a partir José o va a partir Enrique, pues listo. Adelante. Bueno, pues nada, pues agradecer primero de nada al profesor Felipe Aliaga, pues que nos dé la oportunidad de conversar un poco acerca del contenido de nuestra propuesta en este libro teórico-metodológico, ¿no? Y también pues a todo alumnado y todo profesorado que está ahí también, digamos, al otro lado del Atlántico, ¿no? Al otro lado del Atlántico, pero con esto esto es lo bueno que tiene estas nuevas tecnologías digitales, pues nos permite sincronizar y mantener aquí una comunicación fluida, ¿no? Bien, vamos a ver. El título de la propuesta, el título de nuestra propuesta ya fue comentado por el profesor Felipe Aliaga. Entonces yo me voy a centrar fundamentalmente en la primera parte del trabajo, y el profesor José Francisco Durán se centrará en la segunda parte. Bien, vamos a ver. Nosotros, porque entiendo que podemos hablar en plural en esta aportación, partimos, digamos, en su análisis, partimos de una primera observación. Y la primera observación es que hay una constancia de que, en efecto, habría una inflación teórica de lo que es la cuestión del imaginario social. Bueno, pues aquí está todas las aportaciones de Manuel Antonio Baeza, Charles Taylor, ¿no? Juan Luis Pintos, Michel Maffesoli, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar ahora en ellas.
pero que en paralelo hay un cierto subdesarrollo metodológico acerca de esta cuestión, ¿no? Esto ya fue, digamos, diagnosticado pues ya hace una década, ¿no? por algunos investigadores. Entonces, a nosotros nos interesaba, digamos, partir de esta primera observación. En paralelo, también entendemos, y en esto yo creo que somos fieles a un cierto legado teórico-metodológico, de que el tema de los imaginarios sociales tiene una vocación profundamente cualitativista. Justificar esto, yo creo que hasta resultaría una cosa obvia, en el sentido de que creo que todos los que participan en esta sesión asumimos de principio que lo que aquí está en juego es descifrar el significado de la acción social. Y descifrar el significado de la acción social, ¿no?, el sentido de Weber, de Schutz, etcétera, pues eso implica un compromiso fundamentalmente, por no decir exclusivamente, cualitativo. Se trata entonces de ver, que es lo que a nosotros nos interesa del tema del imaginario social, cuáles son esos significados subjetivos, ¿no?, socialmente, digamos, cristalizados, ¿no?, que finalmente se transforman en facticidades objetivas. Este es un legado aportado en su momento, en los años 60, por la sociología fenomenológica de Berger y Luhmann, pero yo creo que es un principio que todavía puede resultar de suma utilidad. Insisto, digamos, saber descifrar, ¿no?, los significados subjetivos y ver en qué medida esos significados objetivos son percibidos por los actores sociales como unas facticidades objetivas y que, en consecuencia, además, dichos actores operan socialmente de acuerdo a esa asunción de esos significados. Bueno, yo creo que esto es lo que es lo especialmente interesante de este asunto del imaginario. Una segunda observación es que, ya centrándonos más en el terreno educativo, es también el ver que probablemente habría una insuficiencia del arsenal teórico canónico en torno al hecho educativo, probablemente por portar un sesgo exclusivamente determinista, en muchos casos mecanicista, cuando no portar un sesgo incluso de clase, ¿no? Por tanto, a nosotros la ventaja de utilizar la noción de imaginario social para aplicarla al campo educativo es ensanchar, abrir un horizonte más amplio de esas lecturas probablemente más deterministas, situando el problema educativo entonces en una problemática mucho más amplia, en una problemática mucho más holística, es la problemática de la modernidad. Desde este punto de vista, nosotros entendemos que el imaginario social tiene que ver, aunque aquí pues todos y todas sabemos que hay una discusión probablemente nunca zanjada acerca de la propia noción, de cualquier modo a nosotros nos interesaba emplear esa noción, incorporar esa noción al modo de unas narrativas, unos relatos, ¿no?, inconscientemente presupuestos, ¿no?, en la sociedad, y al mismo tiempo percibidos como algo, digamos, incuestionable, como algo inviolable, ¿no?, pero que de alguna manera actuaban a modo de preceptos inconscientes, pero que estaban en el trasfondo de la vida social. En esa medida hemos intentado profundizar, entonces, digamos, en los claroscuros de ese imaginario social moderno, ¿no? Pero claro, eso implicaba ligar la problemática educativa directamente a la deriva sufrida por el propio imaginario social moderno a partir, en especial, de los años 60,
del pasado siglo, ¿no? En cómo en la transformación, ¿no? En la metamorfosis de ese imaginario social moderno, de acuerdo pues, a ciertos elementos extraeducativos, fundamentalmente sociohistóricos, ¿no? Que habían modificado ese perfil, ¿no? Por tanto, en la noción que nosotros nos basamos de imaginario social es un constructo narrativo, ¿no? Pero socialmente construido, socialmente construido. Yo creo que aquí la fidelidad a la sociología de Berger y Luhmann pues, no admite duda. Pero que tiene además un papel fundamental, y es designar lo que las cosas son. Designar no solo lo que las cosas son, sino designar además lo que las cosas deben ser, ¿no? Y de manera que esto, lo que las cosas son y lo que las cosas deben ser, pues es algo finalmente pues admitido de una manera connatural, a través de un proceso de socialización, como es lógico por los actores sociales. Visto en estos términos, podemos decir que nuestra idea de imaginario social, a la que a nosotros nos interesa dentro de ese abanico tan amplio de esta noción, es cómo el imaginario social puede llegar a legitimar, digamos, una realidad social, digamos, percibida en términos de evidencias, ¿no? De evidencias por los actores sociales y cómo en función de eso, pues los actores sociales obran en una dirección y no en otra dirección. Bien, para esto nosotros hemos apostado por un enfoque teórico-metodológico porque entendemos que ahí es donde podemos hacer rezumar pues toda digamos, el peso sociológico del imaginario social. Hemos apostado, digamos, por una versión, digamos, en donde se acentúa la sociogénesis histórica, ¿no? Explicativa de la emergencia de un imaginario social, pero siempre en un contexto determinado, siempre en un contexto determinado. En los últimos tiempos, esto es algo que se ha hablado en la última reunión de teoría social en Chile, ¿no? Tenemos la sensación de que si desligamos el imaginario social siempre de lo histórico, digamos, y lo dejamos en manos de una gramática metodológica, digamos, digamos, ahistórica o atemporal, no entenderíamos entonces muy mucho el papel del imaginario social. Y entonces por eso de ahí nuestro acento puesto en la dimensión histórica. Visto en estos términos, visto en términos de sociogénesis histórica, la pregunta es obvia, la primera pregunta es obvia: ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? Pero nosotros entendemos que la educación solamente se puede explicar no desde la educación en sí misma, sino, paradójicamente, desde elementos extraeducativos, que tienen mucho que ver con las variables históricas contextuales que entran en juego. No obstante, la cuestión de fondo sigue siendo la misma y no cabe aquí perder el hilo argumental, ¿no? En la medida en que los actores sociales perciben que la educación es esto y no otra cosa, orientarán sus acciones, tanto los protagonistas de la institución educativa en particular como agentes a los cuales indirectamente les salpica la educación, en una dirección u otra. Obrarán, participarán de la institución, se relacionarán con ella de una manera u otra. Y aquí, en especial en mi parte, yo he entendido que convendría, digamos, intentando ahondar un poco más en esta dimensión metodológica con un pie claro en la historia, establecer un paralelismo con la tesis Foucaultiana, con la tesis de Foucault. Porque en definitiva, Foucault, la gran pregunta de Foucault era: ¿cómo se llega a institucionalizar un determinado régimen de verdad? ¿Por qué en un modelo social es verdad esto?
claro, Foucault nos muestra una cosa muy importante, que la problemática de la verdad no es una problemática que tenga que ver en exclusiva con el saber, sino que precisamente está determinada por factores, ¿no?, que están, digamos, al margen de la propia circunscripción del saber, pero que están determinando el saber. En ese sentido, se podría establecer un paralelismo entre la versión Foucaultiana y lo que aquí nosotros proponemos. ¿Cómo se institucionaliza un régimen de verdad? Es decir, ¿por qué es verdad esto en un modelo social y sin embargo en otro modelo social es otra cosa? Pues la única manera de entender esto, y aquí yo creo que la fidelidad a Foucault pues debe mantenerse, pues esto se explica desde una construcción histórica, Del mismo modo que Foucault explicaba que la locura, que es una manera de entender la verdad, también, ¿no? Y la falsedad solo se explica desde unas determinaciones históricas que habría que desilvanar, reconstruir, pues nosotros entendemos que por ahí el imaginario social pues tendría pues un papel significativo. Esta visión tiene también tiene sus desventajas, ¿no? Puede tener sus limitaciones, después en la próxima sesión podríamos entrar a discutir en ellas, pero también tiene unas indudables ventajas. La primera es que implica aceptar el carácter procesual de la realidad social, mientras otro tipo de metodologías, digamos, su gramática no es tanto, digamos, no es tanto la fidelidad a un hecho histórico en lo que tiene de historicidad y entender esa realidad en términos de historicidad, ¿no? Digamos, en otro tipo de gramáticas, digamos, hipostaseando, ¿no?, una gramática puramente objetivista, ¿no?, bajo una esquemática luego aplicada a la singularidad de cada caso, digamos, probablemente traicionando esa propia singularidad, digamos, ese compromiso con lo histórico vacuna ante digamos, una posible deriva en esa dirección, ¿no? Y luego también evita, a mi juicio, una sobreestimación del método sobre el propio objeto, ¿no? Digamos, también excesivo énfasis de encontrar una metodología, ¿no?, como encontrar una verdad, ¿no?, aplicable después, digamos, de manera como categoría universal a todos los casos, eso puede acabar con el propio objeto, De manera que esa singularidad procesual, contextual del objeto, de alguna manera sería una vacuna ante una tentativa de ese tipo, ante una tentativa a que el imaginario social no se dejase cincelar, ¿no?, por entero en una gramática de antemano predefinida y luego presentada como algo universal. Bueno, visto en estos términos, yo en mi parte he intentado rastrear entonces si el imaginario social eran pues esos principios fundamentales que al modo de narrativas fundacionales estaban en el trasfondo de la vida social, daban sentido, ¿no?, a la orientación de la acción de los actores. Yo he distinguido entonces, pues, en la propia configuración del imaginario social educativo moderno, he distinguido varias imágenes fundacionales que a mi juicio podían dar luz para explicar no solamente el hecho educativo en sí mismo, porque hemos visto que el hecho educativo en sí mismo era necesario encuadrarlo dentro de un panorama mucho más holístico, que era el problema de la modernidad, ¿no? Bueno, entonces en este sentido, en ese compromiso con lo histórico, pues habría que decir una serie de cosas de antemano, ¿no? En principio, que esto de la modernidad, en donde a nosotros nos ha interesado situar el origen del problema, pues así, grosso modo,
pues que tiene, esto también es discutible, como todo, pero que tiene su origen, pues hay un cierto acuerdo en esto, en el siglo XVI, que tiene mucho que ver, digamos, con el origen del capitalismo, ¿no? Y que después se consolida fundamentalmente a raíz del industrialismo unos siglos después, en donde ya la modernidad adquiere una carta de naturaleza, digamos, singularizada. Habría que ver también, en virtud de este, digamos, compromiso con lo histórico, que este imaginario social educativo moderno tiene que ver, digamos, con una producción histórica, como hemos visto, como una producción histórica, pero muy vinculada a las élites burguesas. O sea, que tiene que ver en su origen, ¿no? Con una construcción burguesa, una construcción histórica y burguesa, muy vinculada, digamos, al calor de las revoluciones liberales, que en ese momento tienen digamos, están marcadas por un énfasis ideológico, digamos, en contraponerse a la estructura de la sociedad estamental no propia del antiguo régimen. Y que por tanto esto implica pues un rechazo de la tradición, ¿no? Rechazo de la tradición, pero que la batalla está dirimida en esos términos. Es decir, la batalla está dirimida en esos términos porque cuando hablamos del imaginario social, en realidad, ¿no? Tal y como yo lo entiendo, estamos hablando de una batalla por adueñarse de la centralidad simbólica de la sociedad, ¿no? Una batalla por adueñarse, dicho en estos términos, del foco de producción de sentido, de un foco de producción de sentido de la sociedad. Y ese foco de producción de sentido, en otra hora, pues, digamos, era patrimonio de las instituciones eclesiásticas. Y precisamente poco entenderíamos de lo que es el imaginario social de la modernidad y luego más en concreto del imaginario social educativo moderno, si no viésemos que hay un intento de adueñado, ¿no? De ese centro simbólico de producción de sentido, ¿no? Por parte de la burguesía, que en ese momento empieza a ser la clase pujante políticamente, ¿no? Para ir desalojando de ese centro simbólico, ¿no? A la institución eclesiástica, ¿no? Con una producción de sentido de otras características, una producción de sentido, digamos, vinculada a lo trascendente, pero de cualquier modo con otro tipo de perfil muy distinto, ¿no? Digamos que aquí la clave está en que la producción de sentido de la burguesía es una producción de sentido en donde el sentido no puede salirse de lo histórico. El marco de definición es lo histórico, ¿no? En contraposición al anterior, ¿no? Esto tiene que ver entonces como es fácil de ver con la guerra entre Iglesia y Estado durante la modernidad en Europa, ¿no? También hay un elemento importante, y es que en la modernidad cristaliza la idea de Estado-nación. La idea de Estado-nación y el imaginario educativo moderno no se podía desligar entonces de lo que es la génesis del Estado-nación, porque la idea de la educación, y esto es ya entramos, digamos, en materia ya central, entender la educación como un recurso, ¿no? Para producir buenos ciudadanos, para transmitir una serie de valores, ¿no? En virtud de los cuales esos ciudadanos después cumplan con las expectativas que el Estado de principio deposita en ellos y en ellas, ¿no? Eso implica entonces que el Estado pasa a ser tutor de la educación. Pero no solamente eso, no solamente es que el Estado pasa a ser el tutor de la educación, sino que se apropia de un elemento fundamental, ¿no? Que estaba ya en la anterior producción de sentido en otra hora de la Iglesia. Y es una producción, digámoslo así, salvífica, un elemento de salvación, ¿no? Ese elemento de salvación que era un elemento fundamental, ¿no? En lo que era la configuración, ¿no? Del imaginario
medieval en manos de la Iglesia, no es que se hubiera desplazado o arrinconado por completo, o mucho menos erradicado, sino que hay una metamorfosis, ¿no?, en donde el Estado sigue, a través de la educación, intentará, digamos, como propósito último, digamos, todavía ese ideal salvífico, solo que ahora por poner un nombre un tanto travestido. Bueno, estos términos habría, en este contexto sociohistórico, es interesante plantear entonces qué supuso la modernidad y entonces entender así, ¿no?, también qué supuso lo que es la educación moderna. He intentado también radiografiar, digamos, unas imágenes fundacionales, ¿no? Bueno, sabemos que una imagen siempre es un elemento, bueno, pues que tiene un componente, digamos, como de principio axiomático, ¿no? Como de pilar fundacional, ¿no? De pilar fundacional. Casi diríamos como algo, la palabra está muy manoseada, un elemento arquetípico, ¿no? Como una imagen fundante, una imagen soporte, ¿no? Entonces, imagen soporte que además es vista por parte de los que participan, no solamente en la educación, sino en general en la sociedad, como una certeza absolutamente incuestionable, ¿no? Por tanto, ese leitmotiv de la Ilustración de que todo puede ser problematizado mediante la razón, en el fondo, la existencia del imaginario social es un freno a todo eso. No todo, en ninguna sociedad, puede ser absolutamente problematizado, digamos, en manos de la razón. Tendría que haber certezas últimas, porque son sostenes, digamos, no racionales, llamémosle así, en una sociedad. Y aquí, sin duda, en el imaginario educativo moderno, digamos, subyace una visión, digamos, prometeica, ¿no? Bueno, acogiéndonos un poco a esta visión arquetípica del mito, ¿no? Lo que hay es una imagen, digamos, en donde el ser humano reemplaza entonces la figura de Dios, ¿no? Esto, pues la literatura, cierto tipo de literatura especialmente romántica, pues lo he puesto de manifiesto, digamos, hay un reemplazo del papel de Dios que pasa, digamos, a manos del ser humano, ¿no? Y esto es fundamental después para entender la deriva, la constitución del imaginario educativo moderno. Entonces tenemos primero una imagen progresista resultante de este imaginario prometeico, basada en un avance histórico constante, ¿no?, fruto del tesón de la voluntad humana, por someter al mundo a su antojo. Esto antes no existía, y ese es un punto, a mi juicio, fundamental, ¿no?, para entender lo que es la modernidad. Esto es una cuestión sociológica, pero incluso, digamos, teológica, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una coalianza, en el fondo, con una divisa ideológica liberal, ¿no? Es que lo que se trata de hacer es un mundo más próspero, de que el futuro siempre sea mejor, más avanzado que el presente, de igual manera que el presente más avanzado que el pasado, ¿no? Porque en este eslogan, en esta divisa liberal, es la que después puede relanzar la idea de que por medio de la productividad y solo a través de la productividad se genera prosperidad y, al cabo, si nos ponemos más actuales, pues incluso eso que llaman la felicidad, ¿no? La felicidad. Por tanto, el mundo es potencialmente perfeccionable y debe ser así en manos de los humanos, porque no cabe otra instancia superior a los humanos que haga perfeccionable el mundo, que haga que el futuro sea mejor, siempre necesariamente mejor que el presente.
Y la educación en ese sentido se inserta, o habría que insertarla dentro de esta primera gran imagen fundacional, ¿no? Sería la gran herramienta, ¿no?, empleada para la mejora de la humanidad, mejorando la naturaleza humana, mejorando el mundo, pero también convirtiendo la mejora de la naturaleza humana, si queremos, en un credo político, La naturaleza humana es, igual que cualquier naturaleza, es potencialmente mejorable, potencialmente buena, ¿no? Y al Estado, ¿no?, digamos, se le incumbe el papel de desarrollar esa naturaleza potencialmente buena que cada quien encierra supuestamente dentro de sí, ¿no? Bueno, esto implica también una visión, digamos, en donde al sujeto, en realidad, que es, digamos, el embés de esta imagen progresista prometeica, entiendo yo, se la acuartela, ¿no?, fuera del mundo. Bueno, una segunda imagen fundacional interesante es aquella que parte de una divisa también burguesa, porque no olvidamos que todo esto tiene un claro sello burgués. Una divisa que podríamos resumir en los siguientes términos. Lo que alguien es reside en exclusiva en lo que alguien hace, porque no hay otra manera de ser o mostrar el ser que a través del hacer. Pero claro, no cualquier tipo de hacer, porque el único modo de considerarse el hacer es, valga la redundancia, al modo de una utilidad productiva para la sociedad. Esto, que es una divisa propiamente burguesa, lo que va a catapultar es un determinado tipo de racionalidad en donde va a primar, digamos, la funcionalidad. Todo es algo funcional, los individuos también son algo funcionales, como forman parte del todo, y un utilitarismo, ¿no? Todo, incluidos los individuos, están para hacer de ello algo útil. Y aquí la educación cobra también un papel decisivo, ¿no? Porque la educación debe servir para algo útil, para algo funcional, algo de lo cual se pueda sacar un partido eficaz, aquello de lo cual se aprende. Por tanto, aquí se gestaría, digamos, este leitmotiv, ¿no?, de que la finalidad de la educación es capacitar para una función productiva. Y, bueno, pues ligado con esto, pues todo el ideal meritocrático, digamos, que eso implica, ¿no?, después con ese efecto, digamos, contradictorio, disciplinario, ¿no?, de que para crear buenos ciudadanos, léase productivos, antes es necesario disciplinarlos, ¿no?, cuando en principio parece una paradoja. Bueno, y una última imagen, que ya voy justito de tiempo por lo que veo, que es la imagen de que yo digamos, sintetizado como la imagen de la emancipación, ¿no? Y esa es una premisa ilustrada que pues la he encontrado además en un autor que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Donde él emplea la palabra de una metáfora solar. Y esto, dice él, está constantemente o sea, son imágenes metafóricas que están constantemente presentes en las consignas del pensamiento de la Ilustración, ¿no? Una metáfora solar en el sentido, ¿no?, de que siempre la luz de la razón, de sacar mediante la luz de la razón a los individuos de las tinieblas, ¿no? Bueno, esta metáfora ya viene del mito de Platón, ¿no? Pero digamos que aquí es una metáfora ya plenamente consolidada, porque si sustituimos luz por autonomía y tinieblas por heteronomía,
entonces ya el puzzle está ya perfectamente montado, ¿no? Es solo la razón y nada más que la razón aquello que permite la emancipación de los individuos. Bueno, aquí, claro, Foucault es el gran enemigo declarado, porque es el que va, digamos, al origen de que ya, esto hay una traición de fondo en este asunto, ¿no? Bueno, pues esto implica también, y ya vamos acabando mi parte, de que lleva implícito un desacato, por utilizar un nombre, un desacato a todo lo que tiene que ver con una autoridad no legada de la tradición, ¿no? Una autoridad legada a la tradición. Y al situar a la razón, bueno, esto es Descartes, ¿no? Es la figura más emblemática, como principio supremo de autoridad, porque no hay ningún otro principio, ¿no?, en autoridad que supere a la razón, ¿no? Lo que está generando, en definitiva, es una entronización del yo. Una entronización del yo es donde la fuente de sentido antes estaba en un universo religioso, eclesiástico, ¿verdad? Ahora está, digamos, en manos del Estado, ¿no? Pero utilizando, digamos, al propio individuo, a una entronización del propio individuo. Bueno, yo lo dejaría aquí. Yo creo que cumplí, bueno, me excedí un poco, ¿no? 35 minutos, por lo que veo. Estupendo. No, estupendo. Muchas gracias, Enrique. Pues una ilustración de esta primera parte, pues fantástica, la verdad. Yo fui tomando apuntes. Creo que vamos a tener un buen espacio de diálogo en la sesión que se nos viene el 13 de abril. Entonces, pues sin más, para no extendernos demasiado en el tiempo, le doy la palabra a José Francisco Durán Vázquez. Bienvenido, José Francisco, al curso. Pues muchas gracias Felipe por habernos invitado y para mí es una ocasión estupenda para bueno, suscitar debate sobre estas cuestiones. Bueno, arranco un poco de lo que el profesor Enrique Carretero, donde dejó un poco Enrique Carretero su discurso, ¿no? Su explicación, que era cómo se había un poco, en qué contexto y cómo se había desarrollado el imaginario educativo moderno. Y voy, antes de entrar un poco, ver cómo ese imaginario, sería lo que yo básicamente quiero contar, digamos, entra en crisis y es reconfigurado. Primero entra en crisis, después es reconfigurado, que es lo que yo quiero contar, y qué dificultades genera todo esto, ¿no? Bien, querría partir de lo siguiente en primer lugar. En la consideración de que, curiosamente, este propio imaginario educativo moderno parte de dos premisas que son la idea de educación como, digamos, como fenómeno emancipador por antonomasia, por la vía de la secularización, pero junto con eso, una imagen de la educación enormemente crítica. Es decir, el imaginario educativo moderno comparte estas dos ideas fundamentales. La educación es el camino fundamental por la vía secular de la salvación, pero al mismo tiempo hay una crítica enorme a casi todo tipo de educación que no sea aquella que se proclama como salvífica, vamos a decirlo así. Esta es la primera cuestión. Segunda cuestión, que se reduce la educación a un proceso básicamente escolar. Y se reduce la educación a un proceso básicamente escolar y en esa medida sobre ella se proyecta esa idea de salvación. Bueno, yo para adentrarme en esta cuestión querría volver precisamente a uno de los autores que está situado, digamos, en ese propio discurso educativo moderno, pero como en tantas otras cosas, lo abraza y al mismo tiempo lo problematiza y no se deja encajar en él, y no es otro que Emile Durkheim. Durkheim, cuando define qué es la educación, dice que es la transmisión
de una serie de valores, de actitudes, de saberes, de una a otra generación. Y como esto se resuelve en una serie de creencias, siempre que hay esa traslación de una serie de creencias de una a otra generación, pues hay educación. Sin embargo, el imaginario educativo moderno se aparta un poco de esta consideración y, como dijo el profesor Enrique hace un momento, rechaza cualquier tipo de tradición que suponga la transmisión de un saber anterior a una generación posterior. Bien, pero lo curioso que es donde me voy yo a adentrar, es ver cómo una manera de entender la educación, que es típicamente moderna, en un principio era, digamos, patrimonio de una élite de intelectuales, es cierto que vinculada a la burguesía, aunque en autores como, por ejemplo, John Locke, si uno lee los principios de la educación, ve que aún está a medio camino entre lo tradicional y lo moderno, pero en definitiva vinculado, una serie de intelectuales vinculados a la burguesía, como este imaginario en principio va aterrizando en el conjunto de la sociedad y cómo a partir de un cierto momento que entra en crisis se va reconfigurando. Y esa reconfiguración es ciertamente compleja y en esa complejidad es en la que yo me quiero adentrar, sin más preámbulos. Entonces voy a hacerlo, digamos, siguiendo el siguiente guión, ¿no? Primero, ver en qué consistió la crítica al imaginario educativo moderno, no solamente cuál era el contenido de esa crítica, sino quién realizó esa crítica. En segundo lugar, ver cómo de esa crítica se apropiaron las instituciones escolares, dicho de otra manera, la hicieron suya. En tercer lugar, ver cómo otros actores sociales implicados también en lo educativo, como la institución familiar, también de alguna manera no problematizó este imaginario, sino que de alguna manera lo asumió. Vamos a ver por qué fue eso así. Y en segundo lugar, ver cómo todo ello también tiene que ver con una serie de cambios en lo que es la juventud. Vamos a empezar luego por la primera cuestión, ¿no? La recomposición del imaginario educativo moderno después de su crisis, ¿no? Lo curioso o lo paradójico, como quiera entenderse, es que esta crítica al imaginario educativo moderno parte de su propia herencia. No es una crítica, esto tiene un paralelismo enorme con, por ejemplo, la nueva ética del trabajo. La nueva ética del trabajo parte de la ética del trabajo anterior, que a su vez critica el nuevo imaginario educativo, parte del imaginario anterior, pero presentándole una crítica. Esta es una cuestión, pienso que importante y clave para entender lo que viene después. De suerte que podríamos hablar de que se ha creado un nuevo espíritu de la educación que, como decía antes el profesor Enrique, ha generado un consenso, se ha convertido en algo dado por supuesto, pero que no podemos entender por qué se ha convertido en algo dado por supuesto sin ver cómo ha ocurrido este proceso. Bueno, este nuevo espíritu de educación, nuevo imaginario educativo emerge entre finales de los años 60 y principios de los 70 en el mundo occidental, europeo, norteamericano occidental, en un ambiente que es sálido, protagonizado por las revueltas del mayo del 68, una crítica feroz a todo lo institucional y una crisis de los sistemas meritocráticos, fundamentalmente el educativo, pero también el laboral. A partir de los años 70, con la crisis del petróleo, pues el sistema meritocrático, en la medida en que no otorgaba posiciones sociales, pues entra en crisis, ¿no? Y entonces la respuesta a esa crisis es, digamos, unánime por todos aquellos que de alguna manera, siendo de una vertiente o de otra, al mismo tiempo que heredan los principios del imaginario educativo moderno, lo rechazan por una u otras razones. Esto es lo que voy a exponer seguidamente. Desde el punto de vista liberal, desde el punto de vista de las tesis liberales que arrancan
podríamos decir, pues con autores como John Locke, pero que ya dijimos que John Locke es muy problemático meterlo ahí, porque tiene esa ambigüedad que se mueve entre lo tradicional y lo moderno, pero, por ejemplo, que arranca en la propia pedagogía protestante con Comenius, por ejemplo, era la idea de que el individuo, a través de una razón universal, era capaz de, poniendo en práctica esa razón, liberar todas sus potencialidades y enfocarlas, por eso yo arranco esto en el mundo protestante, a la esfera del trabajo. Antes de que surja el capitalismo, ya el protestantismo, y sobre todo Comenius, plantea claramente esta idea que después se convierte en algo súper repetido en toda la tradición pedagógica liberal. La idea de que los individuos se pueden liberar a través de la educación, siempre y cuando se los sitúe en un ambiente racional, puesto que dispuestos todos ellos de mentes racionales y podrían orientar esa transformación y vincularla al mundo del trabajo, que es, por supuesto, el universo liberador por antonomasia. Bien, esta parte del imaginario liberal es criticado por el propio liberalismo precisamente cuando la educación ya no consigue que los individuos se liberen a través de ocupar distintas posiciones en el mundo del trabajo. Entonces, crítica liberal. Ejemplo, el informe Combs en Estados Unidos en los años 80. Crítica feroz a todo el sistema meritocrático, pero desde el punto de vista liberal. Pero esta crítica coincide con el otro lado, que es el lado, digamos, marxista, socialista o de las teorías de la reproducción. Y ahí estaríamos con Bourdieu y estaríamos con el propio Foucault, aunque Foucault no habría que situarlo exactamente en las teorías de la reproducción, pero también con Paul Willis. Lo que tienen en común tanto Foucault como Bourdieu como Paul Willis es que sus obras, especialmente las de los dos primeros, alcanzan una fama enorme, se convierten en auténticos bestsellers. Y exactamente dice lo mismo en este ambiente del post-mayo del 68, dice Foucault lo siguiente: de no ser por mayo del 68, nunca habría llegado a hacer las cosas que hoy me ocupan. El clima del mayo del 68 fue decisivo para mí en estos aspectos. Y Bourdieu, en Los herederos, obra publicada a finales de los años 60, dice que Los herederos representó un verdadero estallido en el cielo político. Fue leído por toda una generación, dice Bourdieu, y produjo el efecto de una revelación. Y efectivamente, no Los herederos en particular, sino la obra, digamos, más clásica de Bourdieu vinculada al mundo educativo, que era la reproducción, fue pues uno de los libros más leídos, se convirtió en un auténtico bestseller, se multiplicaron no sé por cuánto las ediciones, etcétera, 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 etcétera. Es decir, que tenemos un ambiente protagonizado por estas dos corrientes intelectuales, que son las vinculadas a las teorías de la reproducción, a la teoría Foucaultiana, pero también a las teorías liberales, que cada una a su manera y partiendo de la propia herencia del imaginario educativo moderno, lo problematizan y lo critican abiertamente. Pero esta crítica coincide a su vez con otra procedente de otro ambiente intelectual, de una naturaleza muy distinta, pero que va en una misma dirección, que es la de criticar absolutamente el sistema educativo moderno, partiendo de su propia herencia, que es también lo que tienen en común con las otras críticas, que es la pedagogía libertaria. Y aquí, por el éxito que alcanzaron, caben citar a dos obras en particular. Pues la escuela de Summerhill de Alexander Neil y, por supuesto, la desescolarización de la sociedad de Iván Illich. Obras de un tono pedagógico, no sociológico, evidentemente, de otra completa naturaleza, pero que tienen en común con las otras una crítica desaforada, más todavía aún en este caso, al sistema educativo moderno, partiendo exactamente de los principios que fundamentaban, en este caso de un modo mucho más claro, el propio imaginario educativo moderno. Pero ¿cuáles eran estos principios entonces? Bien, entonces voy a volver
a lo que dije en inicio, y es que efectivamente el imaginario educativo moderno parte de esa doble, digamos, consideración de la educación en su aspecto salvífico, pero también con una condición enormemente crítica. Y lo que querían, de alguna manera, o lo que tienen en común desde mi punto de vista estas críticas, es que, aunque muestran mucho más lo crítico, especialmente en el caso de la sociología crítica, ¿no? Tanto en la esfera, en la dimensión de las teorías de la reproducción como en la teoría Foucaultiana, aunque enseñan mucho más la visión crítica, si uno lee con suma atención y es capaz de reparar en aquellas pocas palabras, frases, perdón, en donde explícitamente se dice, uno también ve que junto con ese aspecto crítico que se enseña por doquier en esas obras, aparece un elemento salvífico que está presente por cuanto se considera que la educación situada como debiera situarse, que es en un espacio en donde cuente sobre todo una consideración de las personas trabajadores en circunstancias materiales absolutamente igualitarias, podría, y esto evidentemente lo recuerda a toda la corriente marxista, socialista, rusoniana, anterior incluso a ella, situando a los individuos de esta manera, en una especie de comunitas transparente, no por casualidad, el mayo del 68, uno de los imaginarios que circula por doquier es la idea de que, en último término, la liberación vendrá del camino de la fundación de una comunitas profundamente igualitaria, profundamente transparente, que, por cierto, recuerda a ese pasaje en donde Rousseau cuenta que es precisamente la fiesta de la vendimia, donde los corazones se unirán en medio de esa fiesta y en una sola proclama, en un solo sentir. Es un momento de trabajo, es un momento productivo, es un momento donde todos están igualados por una misma razón productiva y es un momento donde puede aflorar la única verdad, que es esa razón que es principio y fin. La naturaleza humana no es aquella pervertida por una educación que, en cuanto es traslación de un saber anterior a otro posterior, siempre acaba corrompiendo, siempre es pura condición social, sino que se abstraerá por completo de ese proceso cuando se llegue a ese momento. Ese, para mí, es la perspectiva desde la que se ataca el sistema educativo moderno, desde su propia, vuelvo a decir, desde su propia herencia, atendiendo a su propia herencia. Por eso ese ataque es, primero, un ataque que considera al sistema educativo moderno enormemente autoritario, dominante y disciplinario. Pero es que ese ataque, esa crítica al imaginario educativo moderno, estaba implícita en el propio imaginario educativo moderno. También el imaginario educativo moderno había criticado toda educación que no sea la que respondía a ese propio imaginario como autoritaria y enormemente disciplinaria. Por tanto, lo que cambia es el contexto. Digamos que ese imaginario, ese heredado, aterriza en una nueva realidad, que es la que caracteriza a esa época de los años 60, principios de los 70, y esa realidad es problematizada a través de las lentes que proyecta ese imaginario, que funciona como una herencia, no como una herencia muerta, sino como una herencia reconfiguradora. Es una herencia reconfiguradora que hace sacar a la luz, precisamente para criticar el sistema educativo meritocrático, que no funciona, tanto del lado liberal como de estas otras teorías que acabo yo de señalar. No funciona porque es autoritario, porque es disciplinario. Y no funciona porque enseña cosas que son enormemente disciplinarias para los sujetos y que ocultan a los sujetos la verdad. Una verdad que no se dice, ya digo, está más o menos larvado todo esto, saldría a la luz cuando los sujetos estuviesen en unas condiciones de tal naturaleza material igualitaria que esa verdad aflorase. No por casualidad, y lo digo como una especie de nota a pie, si uno lee
atentamente algunos de los pasajes de la obra de Bourdieu, La distinción, cuando Bourdieu se esfuerza en criticar con mucho acierto, ¿no? Con criticar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con escudriñar las formas, los gustos burgueses, oponiéndolos a los gustos populares, y en particular hablando del comer, dice literalmente, no sé si puedo encontrar exactamente la cita que la tengo por aquí, a ver si la encuentro, porque es muy esclarecedora en el sentido de que dice que toda la comensalidad burguesa está rodeada de un enorme artificio, de un enorme aparato que hace que la comida, el comer, se convierta en algo que distancia al sujeto del propio placer de la comida, y que esa verdad del comer solo alumbra en el momento en que los sujetos desprendidos de ese aparataje civilizatorio se enfrentan naturalmente a lo que es el comer, riendo y disfrutando de la comida. Y ahí aparece efectivamente la idea de una naturaleza que desprendida de esa costra de lo social que la pervierte, enseñaría cuál es su última verdad. Cuando no sabríamos efectivamente entender cómo hay una última verdad, cuando toda verdad estaría condicionada socialmente, ¿no? Bueno, se critica, por tanto, el sistema educativo meritocrático por ser disciplinario, por ser autoritario, por transmitir saberes que son absolutamente dominantes, puesto que impiden que las personas acaben sabiendo lo que tienen que saber. En este digamos, discurso, los autores de la pedagogía libertaria, que alcanzan una dosis mayor de crítica, llegan a decir, y en este caso voy a referirme a Iván Illich, que la idea sería, y esto recuerda un poco a las redes actuales digitales, la idea sería que los individuos estuviesen colocados en una posición tan igualitaria que cada uno transmitiese a los otros aquello que es el campo de su interés, de forma que cuando los individuos no estuviesen posicionados institucionalmente para transmitir nada, toda transmisión sería puramente horizontal y estaría desprendida de todo condicionamiento, digamos, jerárquico. Entonces, alumbraría una especie de comunitas, ¿no? Unidas en red. Es irónico si hoy uno ve cómo funcionan las comunidades digitales, esa especie de utopía de Illich, ¿no? Bueno, lo cierto es que, y aquí paso a la segunda cuestión que quería abordar, que era la de cómo se incorpora este discurso por parte de las instituciones escolares. O sea, cómo este imaginario entra dentro de las instituciones escolares, y dijimos un imaginario que critica al imaginario educativo moderno, pero al mismo tiempo lo asume, entra por la vía, efectivamente, de las disciplinas psicológicas y pedagógicas, que son las que, digamos, están más empapadas del imaginario educativo moderno, incluso en esa dimensión más crítica, ¿no? Y ahí se genera todo un discurso que aterriza en lo que son las reformas constructivistas que se ponen en marcha a partir de los años 80, pues en muchos países, en Francia, en España, en Portugal, bueno, en muchísimos países, ¿no? Iba a decir yo aquí una curiosidad, que lo tenía yo aquí como nota a pie de página, en la que quería comentar que a este respecto quizás resulte llamativo, visto desde la perspectiva actual, que la crítica institucional de finales de los años 60 y principios de los 70 haya desembocado en una cierta añoranza hoy en día de aquellas estructuras disciplinarias, sobre todo las laborales, incluso por parte de los que se reconocen herederos de los que habían criticado abiertamente por su carácter alienante, pues aquel mundo, ¿no? Es curioso, ¿no?, que hoy en el mundo, por ejemplo, laboral, pues
aquellos que criticaron las disciplinas fordistas son los que hoy echan de menos las inseguridades actuales laborales, echando mano de las seguridades fordistas. Pero bueno, esta es una pequeña nota al pie. El caso es que las instituciones escolares, por la vía de la psicología y de la pedagogía, que adquirieron carta de naturaleza principal como el protagonista de las reformas constructivistas que se prendieron a partir de los años 80, pues, digamos, protagonizaron esas reformas, crearon todo, asentaron todo ese imaginario y crearon esa especie de nuevo espíritu de la educación, ¿no? Entonces, vemos como tanto las instituciones políticas como las instituciones educativas tienen un mismo discurso que viene a ser esto. Por ejemplo, la OCDE, por poner un ejemplo de una institución política internacional, a principios de los años 90, cuando este discurso empezaba a estar bastante ya asentado. Dice, el reproche esencial que se hace a la enseñanza es que las instituciones académicas dispensan cada vez menos conocimientos y cualificaciones necesarias para cuando los alumnos comiencen a trabajar. Es decir, se asume la crítica liberal, ¿no? La crítica liberal a que la educación ya no vale para, digamos que, otorgar posiciones sociales, ¿no? Pero no solamente se asume la crítica liberal, también se asume la crítica, esta crítica de las teorías de la reproducción. Pueden fijarse que uno de los teóricos que alcanzó una mayor notoriedad dentro de este discurso del nuevo imaginario educativo moderno es un psicólogo norteamericano de Harvard, que no es otro que Howard Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Por qué la teoría de las inteligencias múltiples alcanza tanto predicamento a partir de los años 80? ¿Por qué, digamos, que se convierte en un saber dado por supuesto? Pues porque precisamente se incardina directamente con el imaginario educativo moderno en su crítica al sistema meritocrático. Y en la idea de que solamente se puede escapar o salir de esa crisis apelando precisamente al propio imaginario educativo moderno, que era la liberación de los individuos a través de dos cosas. Primero, ¿cuáles son los intereses de cada individuo? ¿De qué eres tú capaz? ¿Cuál es tu potencial naturaleza? Uno. Y segundo, enfocando todo ello al mundo del trabajo. De forma tal que las múltiples inteligencias no dejan de ser otra cosa que habilidades, capacidades que se resuelven en el hacer, ¿no? Esto se remite claramente pues, al pedagogo norteamericano John Dewey, ¿no? Porque se aprende haciendo, ¿no? Que no dejaba de reproducir, ya digo, a este otro pedagogo que era Comenius, que en el siglo XVII más o menos decía lo mismo, ¿no? Bueno, pero las inteligencias múltiples vienen a decir, y leo literalmente, al intentar encajar los perfiles intelectuales con las oportunidades educativas, dice Gardner y sus colegas, la escuela centrada en el individuo aumenta la probabilidad de que los estudiantes alcancen el máximo rendimiento de su potencial intelectual. Me complace el hecho de que estas ideas encajen bien con los ideales a largo plazo de la educación progresiva, un tipo de educación que actualmente está muy desprestigiada, pero cuando se aplica bien es coherente con los valores sociales del pluralismo, la individualidad y la cooperación mutua en beneficio de todos. Es decir, la idea del individualismo y una serie de valores que se presentan como la encarnación de los democráticos, de los valores democráticos, que era lo que ya había intentado hacer John Dewey en Educación y Democracia, está aquí recogido en las teorías de las inteligencias múltiples. La crítica que se hace al sistema meritocrático es precisamente que el sistema meritocrático impide que estas naturalezas se desarrollen porque deposita sobre los individuos la losa de un conocimiento anterior que ya nada tiene que decir a quienes quieren ver otras cosas. Y quieren ver otras cosas porque tienen otros intereses. Y quieren ver otras cosas porque el mundo cambia, y el mundo cambia porque está cambiando todo lo tecnológico, todo el mundo del trabajo, y por lo tanto ni el sistema educativo meritocrático respeta esos intereses de los individuos, ni respeta otra verdad mayor que es ese mundo cambiante al que se le traslada un conocimiento que es absolutamente
muerto. La idea, tantas veces repetida, es aquí la de aprender a aprender. Porque aprender y no enseñar es lo que se sitúa ahora en el primer plano. De forma tal que el imaginario educativo actual ha, digamos, roto con la ecuación que caracteriza a todo proceso educativo, que es una ecuación que contiene, primero, un componente indefectiblemente jerárquico, que es que alguien que confía en trasladarte algo a ti que tú todavía no sabes, lo hace porque tiene una ascendencia sobre aquel en donde va a recaer ese conocimiento. Por tanto, eso desaparece por completo, puesto que nadie tiene que trasladar nada, porque solamente el que aprende se da cuenta de lo que es lo que tiene que aprender, porque en él se despierta ese interés. Eso estaba ya evidentemente en el imaginario educativo moderno. Una cuestión. Y segunda cuestión, que ese interés no se resuelve en ninguna transmisión, sino en una habilidad. Educar es, por tanto, instruir. O sea, mientras que en la tradición educativa premoderna hay una diferencia fundamental entre lo que es la educación y la instrucción, educar es trasladar maneras de ver el mundo, capacidad de jugar el mundo. ¿Por qué es importante esto o lo otro? Mientras que instruir es una habilidad que uno adquiere y que es totalmente secundaria a esta. Por eso, a lo largo de toda la tradición educativa premoderna, la escuela es secundaria, porque es un medio fundamentalmente de instrucción. Y cuando es principal, lo es a partir de la creación del Estado moderno, porque entonces es cuando el Estado moderno necesita, por ejemplo, personas juristas para ocupar cargos en la administración del Estado. Pero aún así, instrucción y educación van de la mano. Por eso yo apelaba antes a John Locke, cuando John Locke, que es el último autor en donde está presente esta idea de la instrucción y la educación, dice: es importante instruir y es importante educar, pero sin la educación, y añade, sin la ciencia del mundo, ninguna educación vale la pena. Esto que repite de otra manera bastante más tarde Tocqueville, ¿no? También en situado a medio camino entre la tradición y la modernidad, igual que John Locke, es consciente de que toda educación implica una valoración del mundo, una manera de concebir el mundo, y que por lo tanto, y el último ejemplo aquí sería, y lo deja bien claro, era la idea esta romana paradójica, pero no tanto si uno la explica bien, de que un esclavo capturado en las guerras, si era griego, por ejemplo, podía instruir a un hijo de un patricio, pero jamás podía educarlo. De eso se encargaba otro patricio, ¿no? Porque ese otro patricio, el que sabe lo que vale esa educación. Bueno, pues la educación se convierte, por lo tanto, en la enseñanza de habilidades, en la enseñanza de capacidades en contacto con un mundo absolutamente cambiante. Pero por este camino se convierte en algo absolutamente vacío, en algo que se resuelve en ese mantra tantas veces citado: aprender, aprender, aprender y aprender, ¿no? Y de esa manera entra también en crisis, ¿no? ¿Qué es lo que hay que enseñar, ¿no? Pero esta cuestión se encardina también con un vacío enorme, precisamente de esa que hay que enseñar, que es: se ha muerto la tradición meritocrática, que vinculaba fundamentalmente la educación al trabajo, pero se ha muerto la tradición humanista. Es decir, en los herederos, Bourdieu lee todavía la educación como reproducción, vinculada a esa idea de que las élites sociales, especialmente, decía él, las mujeres hijas de la burguesía, habían de estudiar carreras de letras del tipo de filosofía, del tipo de historia del arte, historia, etc., ¿no? Porque eso la situaba en una posición de prestigio. Esta tradición humanista ha muerto la tradición meritocrática, y la que queda es esa vinculada a eso, a esa idea de un aprendizaje puramente instrumental. Gardner lo dice claramente: la educación debe trascender los conocimientos comunes. Por muy importante que sea que los estudiantes conozcan la historia y la literatura de su país,
o los principios biológicos y físicos que rigen el mundo, tan importante o más es que identifiquen sus capacidades. En la vida raramente se determinan los destinos de los individuos por lo que no son capaces de hacer. Sus trayectorias vitales suelen moldearse a través de los tipos de habilidades y capacidades que han desarrollado, y estas, a su vez, se determinan en gran medida por el perfil de inteligencias con el que han nacido o que les han potenciado los primeros años. Esto en España en este momento es tan actual que se está proponiendo una reforma de las enseñanzas de magisterio, de los profesores y profesoras de educación infantil y primaria, que se basa fundamentalmente en esta idea de la teoría de las inteligencias múltiples. Destruir por completo cualquier tipo de enseñanza básica, matemática, lingüística, histórica, de cualquier otro tipo, y sustituir todo por un aprendizaje puramente pedagógico que se resuelva en la transmisión de una serie de habilidades. Bueno, por este camino el imaginario educativo moderno entra en la institución escolar. Pero claro, en el mundo educativo no solamente actúan estos actores políticos, actores vinculados a la institución escolar, actúan también las familias. ¿Por qué las familias no son refractarias a este discurso? ¿Por qué este imaginario educativo moderno, así reconfigurado, no les resulta ajeno, sino que, por el contrario, se ha convertido también para ellos en un sentido común y, por lo tanto, son enormemente, digamos, conflictivas en muchos casos, enormemente críticas con el propio sistema educativo actual, y al mismo tiempo hacen una crítica que asume muchos de esos planteamientos del propio imaginario educativo moderno que nos hemos antes referido? ¿Por qué? Porque la socialización familiar hoy en día, y esto necesita evidentemente sumergirse en el propio cambio del mundo de la familia. La familia ha cambiado en el sentido, sobre todo a partir de los años 70, en España a partir de mediados de los 80, posteriormente la transición democrática. En otros países, pues probablemente este proceso todavía está sucediendo. Se ha hecho también menos meritocrática y se ha hecho también mucho más expresiva, basada en la realización personal. Pero a la familia le ocurre algo parecido a la escuela. Resulta que la escuela, y esta es una contradicción que es necesario entenderlo, nunca se ha podido desprender del ideario meritocrático, aun habiéndolo criticado. ¿Por qué una cosa y la otra? ¿Cómo se resuelve esta paradoja? El ideario la escuela sin el ideario meritocrático no es nada. Es la promesa de que, de alguna manera, hay aquí una liberación, pasando por ese tamiz. El ideario meritocrático es necesario, pero ese ideario meritocrático, en la medida en que está vinculado al ideario de la realización personal, por la vía que antes dijimos, digamos que se convierte en lo que yo he llamado la meritocracia del corto plazo. Es decir, la idea de que hay que estar colgando diplomas a la gente apenas acaba prácticamente, bueno, y así es, apenas acaba pues el preescolar, apenas hace el primer recorrido de la educación primaria, el segundo, y así continuamente, ¿no? Lo cual se traduce en una especie de evaluación de todo ese, digamos, escenario meritocrático que estaba unido al logro. El logro, el valor del logro, si uno ve las encuestas, el valor del logro está completamente, precisamente devaluado. Entonces, frente a la capacitación, al capacitar, que significa que esa capacitación se remite al individuo y la sanciona posteriormente la institución, el logro era que es la institución quien valora el logro y después el individuo está. Bien, pues también las familias, de alguna manera, se han hecho más expresivas, basadas en la realización personal. La meritocracia ha decaído porque las generaciones posteriores, en España se ve muy claramente, porque tenemos muchos estudios de juventud, a partir de los años 80, los padres, a partir de los años 80, los padres baby boomers, son padres que, por un lado, transmiten
los valores de la realización personal y de la liberación que en su momento pusieron a sus padres, a la anterior generación, y que posteriormente transmitieron a sus hijos ese valor, ¿no? El valor de que hay algo que en cada persona que uno puede proyectar y, por tanto, convertir a su hijo en algo, en una persona especial. Ahora bien, la cuestión es la de siempre, ¿no? ¿Cómo conjugar, tanto en el caso de la familia como en el caso de la escuela, cómo conjugar unas metas y las otras, sin que entren en conflicto? ¿Cómo compaginar las pretensiones más individualistas y las más expresivas? Las más orientadas a la liberación y aquellas otras que necesitan reconocerse en las instituciones. Ese es el problema. ¿Qué han hecho las instituciones? Las instituciones, y esta es una cuestión central actualmente, las instituciones han abrazado, en este caso estamos hablando de las instituciones educativas, pero lo veríamos lo mismo en las laborales, han abrazado la idea de la liberación como principio, sin abandonar completamente el ideal meritocrático. Y también las familias. Por eso las familias protestan, porque de alguna manera quieren que la institución meritocráticamente reconozca algo, pero ese algo que reconoce no puede ir en contra de ese ideal expresivo, que es mi hijo también está llamado a ser. Por eso el modelo de Wisconsin, que era el modelo según el cual se decía que la familia meritocrática era una familia fundamentalmente de clase social, y en ese modelo, digamos que aparecía exactamente simétrico la idea de que aquellas familias de clase alta eran, o de clase media alta, o de clase media media, eran las que más expectativas escolares tenían, y viceversa, las demás. Hoy en día vemos que las expectativas escolares atraviesan todas las clases sociales en función del modelo de la realización personal. Pero esa expectativa, que aun en muchas encuestas aparece como un concepto vinculado a la idea de capital cultural, en realidad la expectativa es una expectativa de esta naturaleza, vinculada a la realización personal. ¿Qué ocurre? Que quien tiene más capital cultural, quien tiene más capital social, puede convertir la expectativa de la realización personal en operativa, y quien no lo tiene, no. Y por lo tanto, el fracaso escolar pues, está presente. Bueno, en todo caso, esto es lo que ocurre con respecto a la familia. Y con respecto a la juventud, y ya estoy terminando, con respecto a la juventud, ¿qué ocurre? Pues también un cambio, evidentemente, de valores enorme. Si uno coge las encuestas, y además las encuestas desde hace aproximadamente, aquí en España, unos 20 años o más, ve que la escuela es una institución, la familia y la escuela son las instituciones más valoradas. Siempre aparecen en primeros lugares en el ranking. La familia porque es una institución que da apoyo material y afectivo y es muy cercana, ¿no? Y en el caso de la institución escolar, porque allí, dicen las personas, allí me encuentro con mis pares, ¿no? Con mis colegas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre? En el imaginario juvenil actual es un imaginario que no es un imaginario de confrontación con los padres. Aquí en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas en España se habla, hay alguien que a partir de esas encuestas habla de consenso normativo, de una especie de, bueno, pues no discutimos nunca en casa, nos llevamos bien, pero cuando uno analiza más pormenorizadamente todas estas cuestiones, lo que ve es que no hay ni oposición ni conflicto, sino una especie de separación, no en torno a mundos de vida en donde cada digamos, generación se vincula a los suyos, ¿no? En todo caso, el mundo juvenil es un mundo alejado del ideal meritocrático por completo, pero al que no le ha llegado tampoco, efectivamente, esa llamada desde los centros escolares de que tú también puedes, tú también eres capaz, porque no se traduce, como dijimos antes, en ningún logro. ¿Cuál es el logro por medio del cual yo puedo ver que soy capaz?
Esa es la cuestión, ¿no? Y como eso no se visibiliza, se nota pues una distancia muy grande entre unos y otros. Bueno, para terminar, voy a decir 3 o 4 ideas muy sintéticas. Primera idea es volver a lo del principio. La crisis educativa en la que estamos instalados en este momento sería, desde mi punto de vista, no esa de la que habla, desde la que se habla desde el imaginario educativo moderno reconfigurado, el que ahora se ha convertido en un saber común, sino aquella crisis que consiste en que no hay nada que transmitir. Cuando la educación es transmisión de una a otra generación, la crisis se resuelve en que no hay nada que transmitir, pero la crisis se resuelve en que no hay espacios en donde realizar esa transmisión. No hay espacios de encuentro o incluso de desencuentro. No existe espacios donde se vinculen aquellos que quieren transmitir y aquellos que han de recibir determinadas enseñanzas. Esto evidentemente tiene que ver con un escenario social dominado por el mundo de la producción y el consumo. La escuela no puede tener nada que transmitir porque lo que tiene está vinculado a un mundo que cambia continuamente. El mundo tecnológico, el mundo laboral, el mundo productivo está continuamente cambiando. La familia tampoco, por lo que dijimos anteriormente, y los jóvenes tampoco. Así la juventud habita en una especie de tiempos particulares y propios. No hay esto que tantas veces se ha dicho, ¿por qué no hay ya rituales subversivos de juventud? En verdad no los hay, porque ya no hay juventud que desee afirmarse en un breve momento de tiempo que se termina, porque no hay tránsito hacia lo otro. La juventud es el tiempo de vida predominante y eso significa, por lo tanto, que nada hay que decirle a los jóvenes, como mucho escucharlos, pero ellos tampoco están interesados, evidentemente, en escuchar. Cuando no hay nada que transmitir, porque los modelos educativos no existen, existen solamente modelos instructivos, y cuando no hay espacios sociales en los que transmitir, y los espacios sociales van mucho más allá de la escuela, porque la educación es transmisión entre distintas generaciones, de distintos saberes y valores, no hay tampoco elementos que arraiguen a los sujetos y que los vinculen ni a las transmisiones ni a esos espacios de encuentro o desencuentro. Y para mí, pues esa es una de las razones fundamentales sobre las que habría que ahondar a la hora de ver qué es lo que ocurre con la educación hoy en día. Pues muchas gracias. Muchas gracias, pues, José Francisco. No sé, tengo un Tengo un retorno, no sé si es porque tienes muy duro el... Puede ser, lo bajo. Un poquito para que... Ahí está, ya listo, perfecto. Bueno, en principio darle nuevamente las gracias al profesor Enrique Carretero, a José Francisco por esa pues estupenda presentación que nos habla sobre esta metamorfosis, ¿no? del imaginario social moderno. Enrique nos ha dado una serie de elementos de base pues, pues, se relacionan, digamos, con este imaginario, ¿no? O sea, nos permite a través de esta presentación que nos han hecho los profesores entender pues elementos, ¿no? En principio, como decía Enrique, vinculados a esta sociogénesis, ¿no? del imaginario, cómo se va articulando el tema de la verdad o cómo se iría pues, organizando, institucionalizando, ¿no? Pues este barrido, ¿no? que nos va mostrando sobre los principios fundamentales que le van dando
estructura, ¿no? al imaginario, ¿no? Desde una brillante exposición de elementos que pues, nos permiten tener esa panorámica de cómo se construye la idea de la educación en un primer momento, desde la burguesía, desde el sector eclesiástico. Reconocemos fuertemente ahí el concepto de producción de sentido, ¿no? Cómo opera, digamos, esa producción de sentido y cómo se ve en tres niveles que Enrique nos ilustra de una manera muy sencilla, pero de una manera muy clara, ¿no? Sobre el tema de la naturaleza humana, esa idea de que cómo nos hacemos, ¿no? Que pues como el que alguien recae en lo que alguien hace, ¿no? Y finalmente, pues la idea de la emancipación. Entonces, pues todos estos elementos que nos dan un abanico, ¿no? Para entender el imaginario y esta reconfiguración del imaginario. Después, pues, José Francisco nos muestra como esa crítica hacia este imaginario moderno de la educación cae también en una especie de contradicción, si lo pudiéramos decir, en algunos niveles, ¿no? De cómo pues se pide una transformación de la base, pero pues se quiere mantener también hasta cierto punto un reconocimiento, ¿no? Y nos da toda esa pista elemental, histórica, y nos sitúa en algo que es fundamental para comprender el imaginario, ¿no? Es decir, esos hitos, llamémosles así, esos hitos pues por un momento en un suceso pues que marca la historia de la humanidad y no solo la historia de Occidente, ¿no? Pues que da un pie, digamos, para entender esta crítica desde mayo del 68, ¿no? Nos da unas pistas conceptuales muy potentes desde lo que es Bourdieu, desde lo que son estos procesos de reproducción, ¿no? Que obviamente son fundamentales en la sociología, ¿no? Así también como desde la perspectiva Foucaultiana, ¿no? La crítica que se hace, ¿no? Y pues todas estas otras pedagogías que nos ilustraste de una manera tan interesante, José Francisco, ¿no? Que nos das ahí todas las claves, ¿no? Para poder entender cómo pues hacemos una crítica hacia ese sistema autoritario, dominante, disciplinario, ¿no? Que oculta elementos y pues que se busca entender la educación desde otra vía, ¿no? Y ahí pues entramos en una especie de digamos, controversias, ¿no? Sobre cómo y desde dónde se construye el imaginario, ¿no? Desde dónde se concibe este imaginario educativo y cómo actores aparecen allí. Nos pones como ejemplo algunos principios que se están utilizando en España, ¿no? Desde cómo se entiende de las inteligencias múltiples, cómo se va situando, cómo se va posicionando, ¿no? Esta manera de entender la inteligencia como habilidad, ¿no? Como otras maneras de aprender y que supone también otros desafíos para los profesores de cómo enseñar, ¿no? De cómo poder situarnos frente a estos desafíos que evocan, digamos, también los pensamientos de los jóvenes, ¿no? De cómo los jóvenes pues están en una especie de un umbral, ¿no? Llamémosle así, crítico también frente a cómo reciben el conocimiento y pues hablamos de un aspecto generacional porque pues así como José Francisco nos muestra el rol de las familias, ¿no? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con estos padres que son de una generación, los del baby boomers, ¿no? ¿Qué pasa ahí con ellos, ¿no? Que están en una línea de tiempo también situados en una relación pues, de diálogo o de falta de diálogo, ¿no? Y cómo, pues, qué rol juegan, ¿no? Y pareciera que ahí los jóvenes se quedan en esa especie de parcela, ¿no? En esa parcela que no se sabe muy bien hacia dónde va, que pareciera que estuvieran en una especie como dice José Francisco, no se sabe qué decirle, ¿no? O no hay que decirle más bien, ¿no? Entonces se entra en una especie de pues debate que pues yo creo que nos abre muchas pistas, todos estos elementos que ustedes nos han hecho, que nos presentan al curso, nos dan un montón de pistas para empezar a entender cómo se va articulando, cómo se va, pues si la palabra es configurar o reconfigurar el imaginario en torno a la educación, el imaginario moderno, el imaginario crítico moderno o inclusive, pues, si le podemos interconectar elementos, llamarlo posmoderno para los que quieran, como decíamos, triangular otras teorías, ¿no? Porque aquí también estamos llegando a entender, en el caso de nuestro curso, que cuando hablamos de sensibilidades,
entendemos que ahora los jóvenes aprenden a través de otros tipos de interacciones, ¿no? De otros tipos de interacciones que ya no son esas interacciones. Inclusive ayer hablábamos en la sesión que tuvimos de cómo el lenguaje verbal está perdiendo protagonismo, el lenguaje verbal ahora los aprendizajes son más figurativos, ¿no? Vivimos la época del emoticón, en la época del meme, en la época del mensaje escueto, ¿no? Entonces son otros desafíos analíticos también, ¿no? Entonces creo que con este excelente y brillante trabajo que han hecho juntos, pues nos adentran a quizá a otro universo de interrogantes que espero que la sesión que pues nos acompañará Enrique, que va a ser la sesión de diálogo, pues y después te la compartiremos, José Francisco, y si puedes estar, pues completamente bienvenido, obviamente, si te hace el espacio, ¿no? Sabemos que es de noche y sabemos que es difícil, pero bueno, si que quisieras estar, bienvenido también. Entonces, les agradezco, Enrique, pues este espacio, el tiempo, la disposición. José Francisco, me alegra mucho conocerte Igual, y haberte escuchado, porque a veces uno lee y si escucha, te queda pues la estructura conceptual mucho más nítida. Entonces, les agradezco el espacio. Entonces, pues, a ti, Felipe. Gracias. quedamos. Hasta siempre. Enrique, estás con el micrófono apagado, no sé si Estás apagado, Enrique. ya te lo... Bien, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. No, nada, agradecerte a ti, Felipe, que nos brindes la oportunidad también de, bueno, pues de conversar, ¿no? Con los alumnos y con las alumnas de este tema. Y bueno, yo creo que podemos tener una sesión interesante. Es el día 12, ¿verdad? El día 12. Entonces El día sería el 12. día 12 de Día abril, 12, Era para confirmarlo. a ver, ¿qué día es el día 12? Vamos a ver. día Día 12. miércoles 12 de abril a las 11 p.m. de España. A las 11 11. p.m. A las 11 A p.m. las Vale, 11 vale. p.m. Vale. Entonces, pues José Francisco, si quieres acompañarnos, porque ese Bueno, día yo les cuento... siendo a las 11 igual podría. Si fuese a las 12 ya sería más complicado, pero a las Les 11. voy a contar que la estructura va a ser que van a haber unos estudiantes de sociología que van a interpelar, digamos, el texto y después le abrimos el micrófono a distintos pues, participantes del curso. Que tenemos gente ahí muy interesada, muy proactiva, que tenemos este chat, como les cuento, donde intercambiamos mucha información, inclusive a posteriori de la sesión. Así que, pues, hombre, si puedes, Sí, a bienvenido. las Pues 11 sí, a las 11 podré. si están los dos ese día, pues ganamos mucho más, porque ya que ganamos con esto y vamos a tener ese espacio más flexible, mucho más holgado para que vayamos a las interacciones, digamos, ¿no? Eh, pues los intereses específicos emergen allí. De hecho, ayer tuvimos una sesión muy rica de intercambio que va girando entre lo epistemológico, lo metodológico, ¿no? Entonces ahí surgen cosas muy interesantes. Así que pues quedan invitadísimos, ¿sí? No Para vas ese a día. compartir el enlace, ¿verdad, Claro que Felipe? sí, claro que sí. Ese día estamos Muy bien. en sincronía con los ciento y pico estudiantes que nos van a acompañar. Mira, Muy bien. Felipe, nos envías otro enlace distinto, ¿verdad? Para el día Claro que 12. sí, Otro claro día. que sí. No, Sí. comentarte que mis experiencias con tus alumnos y alumnas allí en Bogotá siempre han sido muy buenas, Qué muy bien. buenas. O sea, que eso realmente que me ha llamado la atención que es gente que, digamos que con muchas más inquietudes, ¿no? Que el alumnado aquí en España, ¿no? Yo las veces que tú me has invitado para cualquier cosa, ¿no? 3 o 4 veces, pues la verdad, pues sí, me ha llamado la atención siempre muy favorablemente, muy Muy bien. favorablemente. Yo diría, y pues para no extendernos más, pero yo diría que, bueno, creo que Colombia, al menos Colombia o Latinoamérica, está en una especie de momento de efervescencia por un lado y de mucha actividad social y de mucha controversia política, de mucha inestabilidad. Si el mundo está en un escenario de una alta incertidumbre, América Latina, al verse enfrentado constantemente a estos procesos, y de hecho, pues como siempre se dice, la crisis aquí ha existido siempre. Sí, a los estudiantes de sociología al menos los mantiene en una especie
retaguardia permanente, como diría Boaventura, ¿no? En una especie de retaguardia, o sea, están atentos porque son tantos los niveles de transformación, ¿no? Tanto positiva como negativa que se vienen produciendo en América Latina, ¿no? Y tantos sucesos que son, en todos los niveles, que pueden ser positivos o negativos, el estudiante de sociología está alerta, ¿no? Entonces, un estudiante que está en un estado de alerta muy grande, ¿no? Y creo que eso le permite pues yo siempre he dicho, vivir en Colombia, yo que he estado en España muchos años también allí en Santiago, pero vivir en Colombia es como vivir en un gigantesco laboratorio sociológico. O sea, este país suceden cosas tan insólitas y tan desconcertantes que llevan a que, querámoslo o no, tenemos que hacer sociología. O sea, aquí se necesita, pero de sobremanera. Y constantemente hay cambios radicales, ¿no? O sea, el tema de que los procesos no se van dando a veces de manera paulatina, quisiéramos, ¿no? O sea, si en alguna época España sufrió, por ejemplo, grandes movimientos políticos, qué sé yo, la crisis del 2008, el tema de los indignados, el tema del 15M, ¿no? Aquí vemos todo el tiempo que los indígenas salen, que los campesinos salen, que los trabajadores salen, que suceden actos conflictivos duros, digamos, ¿no? Confrontaciones entre grupos al margen de la ley, el Estado. O sea, las tensiones son enormes, ¿no? Las tensiones en términos de los campos, ¿no? Si pudiéramos situarlo desde la teoría de Bourdieu, las pugnas, ¿no? Las luchas son constantes, ¿no? Entonces, es muy interesante para un estudiante de sociología vivir en Colombia, ¿no? No, Es muy... Sí, o sea, no, tiene sus pros y sus contras. Es muy interesante en términos de el apasionamiento que puede generar el observar la sociedad con los ojos de la sociología, pero también es un poco doloroso, ¿no? O sea, el estudiante de sociología es como el médico, ¿no? El médico tiene que aprender a lidiar con la enfermedad, ¿no? Entonces aquí más o menos pasa lo mismo. O sea, el estudiante de sociología tiene que estar preparado a veces para no entrar en el decaimiento, ¿no? Que es algo que también se observa. O sea, tú ves unos estudiantes de sociología, discúlpenme si los estudiantes, porque estamos grabando todavía, y si nos escuchan esto, ven estudiantes muy despiertos, con mucha inquietud, y otros que a veces están muy con, con una tristeza, con un decaimiento, con una nostalgia, ¿no? Porque a veces se ve que no se logra recuperar, digamos, el ideal que a lo mejor ellos quisieran, ¿no? Y entonces ahí entra un debate que se conecta precisamente con esto. O sea, pues lo hablaremos, ¿no? Esperemos que en algún momento, pues, y si los estudiantes participan en esta sesión, pues van a ver un poco ahí sus interrogantes. Muchos de ellos son muy astutos y las preguntas son certeras, ¿no? Ellos se trabajan los textos, así que... sí, esa es la impresión que yo he tenido siempre, Felipe, y ha sido Sí, siempre sí, sí. muy agradable. Espero que... Escuchándote me venía siempre digamos, una constante que dice nuestro amigo José Ángel Bergua, ¿no? Que él está cansado de repetir que lo que es la creatividad, ¿no? Genuina, no este eslogan, digamos, publicitario, ¿no? Acerca de Sí. lo que es que la gente se mueva, se produce en contextos de incertidumbre. Es decir, la incertidumbre trabaja a favor de la creatividad. En contextos de mucha certidumbre, la gente deja de ser creativa, ¿no? Esto lo vimos además con el trabajo este del CIS, ¿no? Y de alguna manera que esto era algo así muy teórico, ¿no? Ahí lo veías también, ¿no? Y bueno, por Bueno, ahí tendríamos también una línea, ¿no? Bueno, pues entonces yo les agradezco porque en una hora más o menos tengo que estar yo conectado con otra gente hablando también de esto. Así que... No, y yo ahora me voy a otro Zoom con José Chu Bellaín y la mujer de José Chu, ¿no? Que está en un Zoom sobre Bauman, que salgo de este me meto en otro. Bueno, voy a detener la grabación.